A medida que pasa el tiempo, más personas se hacen conscientes del concepto que suele denominar soberanía personal, soberanía individual, y van comprendiendo lo que implica la diferencia entre el derecho positivo y lo que es la ley natural o el derecho natural, ¿no? Y hay, por lo menos, quise hacer un resumen, unos 6 tipos de formas de verlo. OPPT 1776 es uno popular, que nace a finales de diciembre de 2012 por unos abogados que me parece que trabajaban en el banco Citibank en Estados Unidos. Tienen que hacer un trabajo y entran dentro de lo que podemos llamar el sistema de comercio de la Securities and Exchange Commission, y encuentran que el sistema está corporatizado, que todos los países son corporaciones. Bueno, esto ya se sabía para quienes estaban dentro del meollo, pero digamos que pudieron profundizar más y encontraron cómo funcionaba el sistema, ¿no? Entonces lo que ellos hicieron legalmente, o sea, utilizando las herramientas, ¿sí?, adecuadas, fue reestructurar el concepto de lo que sería la Constitución de los Estados Unidos y cómo se puede aplicar para el ámbito internacional, porque en principio prácticamente todos los países, salvo ponle unos 5, están registrados como corporaciones, sea a través de la Securities and Exchange Commission de Nueva York, de New York, o como corporaciones en otro sentido, ¿sí?, o en otro nivel, dentro de lo que es el Distrito de Columbia, ¿sí?, donde está Washington, pero el Distrito de Columbia es un estado independiente a pesar de que esté dentro del territorio de los Estados Unidos, si queremos llamarlo así. Igual que pasa con la City de Londres o igual que pasa con la Ciudad de Vaticano. Y estos son, digamos, 3 ciudades-estado que están por encima de todos los demás, independientemente en qué país se pudiesen ubicar. Entonces casi todos los países están registrados ahí y bueno, OPPT es este concepto, es One People Public Trust, que trata de reivindicar la Constitución de los Estados Unidos de 1776, que fue reestructurada 2 veces ese mismo año. Pero unos años después, en 1781, la familia Rockefeller corporatiza Estados Unidos y a partir de ahí, bueno, hay varios cambios, hay por lo menos 6 cambios a través de los cuales el propio nombre de Estados Unidos es modificado, pero eso es otra historia, porque lo llaman United States, o The United States, o United States of America, o The US, o la gente cree que normalmente se piensa que son formas de decirlo, pero cada forma de decirlo tiene un significado legal, y en muchos casos tiene que ver con un sistema corporativo. Otro sistema es, o voy a decir dos en uno, que es una especie de declaración jurada, lo que en inglés se llama affidavit, una declaración de vida. Hay otros que se llaman documentos I am, que están directamente conectados también con OPPT 1776, aunque uno lo puede hacer de forma independiente. Escribes una especie de formulario, lo envías a quienes están dentro de, o quienes son funcionarios del Estado dentro de un ámbito local, regional o nacional, para reivindicar o avisar que conoces cómo funciona el sistema y que tú eres un ser libre. Bueno, eso igual que el aspecto de la religión, de ir por libre como un ser natural, hay que saber cómo se maneja, ¿no? Lo recomendaría. Otro de los sistemas, el cuarto que he puesto aquí en este orden, es el REM, República Errante del Mendalerenda. En Latinoamérica supongo que no saben qué significa Mendalerenda, pero en España es una forma de decir es alguien que va por libre, es como el tipo que va por libre. Algunos lo pueden escuchar, puede sonar como un poco como el loco, ¿sí? Es como el tipo que va a su aire, ¿sí?, como el hippie. Eh, y bueno, más o menos es una idea así. No sabía muy bien cómo definirlo en términos de cómo se utiliza el término en Latinoamérica. De hecho, cuando algunas personas fuera del sistema lo escuchan aquí, suena chistoso. Eh, y bueno, eso a veces también genera conflicto. Lo que aduce esto, la idea de quien lo creó, creo que fue aquí en España, hace, no sé, 20 años por ahí, eso lo pueden mirar en la página web, ¿sí?, que es República Errante del Mendalerenda, es que según el convenio de Montevideo, el acuerdo de Montevideo, se siguen unas pautas, me parece que son 5, de cómo se establece una nación y cómo sería el derecho de una nación.
Entonces, siguiendo esos principios, pues el concepto de quien lo creó um, es afín, porque determina cuáles son los límites de una nación, la población de una nación, el nombre de una nación y cómo interactúa con otras naciones. Entonces, básicamente lo mismo con las personas. La persona también tiene una ubicación, unos términos, una población, uno ya es un individuo, ¿no? Entonces, ya suma como población, etcétera. ¿Y cómo podría servir eso para interactuar dentro del sistema? Bueno, otro concepto es el World Citizen, que creo que también empieza a mediados de los años, perdón, muy anterior, empieza en Estados Unidos, sobre los años 50, se establece en Washington y tiene que ver con una persona que se movía por el mundo en su vehículo y no quería que le estuviesen molestando en cada frontera, porque es que de hecho va en contra del derecho internacional público que te pidan un pasaporte, pero bueno, ese es el concepto de los conflictos entre los sistemas de ley, ¿no? Y bueno, ahí se amplifica, entonces ya se puede sacar un pasaporte internacional, un certificado de residencia internacional, un carnet de conducir internacional y todas estas cosas que en muchos países se acepta y otros no lo reconocen, pero eso ya es cuestión también de quién te toque en aduanas, ¿no? En registro, ¿no? Y bueno, eso también es muy interesante el concepto de ser un ciudadano mundial y tiene también una amplitud enorme y todo lo hace desde el punto de vista legal. ¿Vale? Esa es la parte interesante, no tienes que salirte del sistema, sino que juegas con las reglas del sistema. Y el último es el concepto de ser privado o hijo de Dios, y esto está muy conectado con la religión. Por ejemplo, como hay un derecho de religión, de culto y de libertad de pensamiento que se protege por una jerarquía de leyes, pues eso lo tiene que aceptar un Estado, en principio, ¿no? Pero puedes ir incluso un poco más arriba y no relacionarlo explícitamente con una relación estructurada, sino con los principios mismos que dan lugar o fundamento a determinadas religiones, que es como, perdón, el caso de la Biblia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de una persona ateo, se jode porque en realidad es una declaración de que tú no tienes derechos, porque el derecho natural descansa en la cuestión de facto de que eres un alma. Bien, entonces trasciende lo físico y se entiende de que el único que tiene poder sobre ti es tu creador, Dios. Pero si tú consideras que el Estado es tu padre, o sea, tu patria, entonces el Estado el que tiene poder sobre ti puede ponerte leyes. Entonces aquí se genera una especie de conflicto. La cuestión aquí es que todas estas cosas que tienen que ver con soberanía, que es salirse del sistema, a veces genera un cierto conflicto cuando tú quieres interactuar dentro del sistema. Por eso es también bueno saber hasta qué punto uh, se juega con con estas normas, porque el sistema en general funciona con el derecho positivo, que es un derecho de comercio, que no reconoce la ley natural porque fue diseñado para violar el derecho natural del ser humano. Sino, o sea, nadie le puede poner leyes a otra persona salvo Dios, o sea, salvo los dioses. Entonces, para ponerte normas, pues se inventa lo del certificado de nacimiento, ¿sí? La ficción jurídica, el hombre de paja, como se le suele llamar. Eh, y así, entonces, como entra entre ficciones, entonces una ficción tiene poder sobre otra ficción, o sea, una corporación sobre otra corporación, tu documento legal. Pero con un ser real no se puede jugar con eso. Entonces, si entiendes que puedes utilizar esa herramienta y que es un juego como cuando juegas un videojuego, está bien, no te enfadas y interactúas con el individuo. Entonces, bueno, eso es un punto también para tenerlo en consideración. Quien quiere investigar, pues profundiza. OPPT 1776 tiene su propia página y ahí se conecta con los conceptos de IAM. La REM, la República Errante del Men de la Herenda, también tiene su propia página. La página de World Citizen también tiene su propia página. Y bueno, lo demás, por ejemplo, quienes van por libre, como los Amish o como todos los grupos, como le intentaron hacer algunos en Waco, antes de que se metiera el FBI, es precisamente utilizar el recurso de que eres un ser libre. Lo que pasa es que, claro, lo que pasó en Waco, intentaron hacerlo en una época y circunstancias que no le convenía al sistema. Hasta el día de hoy no le conviene en mucho sentido, ¿no? Entonces, bueno, también cómo uno se toma las cosas, la perspectiva que tomas, si lo ves como un enemigo, si satanizas al sistema, si demonizas todas las cosas, pues lógico, tú estás vibrando en esa energía de negatividad. Lo importante es interactuar con la gente, hablarle al policía, al funcionario, a quien le escribes, al juez o incluso a un abogado y le explicas, ¿sí? Pasa esto, por esto y por aquello. Algunos más o menos saben por encima, otros más que menos, algunos no se enteran, entonces es bueno entender que no puedes culpar a una persona por no entender o no haber sido informado de eso, porque se trata de que el sistema, como se le llama, no quiere que conozcas de esto,
¿vale? Entonces, bueno, sembrar conciencia y con el tiempo estas cosas se irán entendiendo mejor, ¿vale? Lo importante es interactuar con eso y bueno, aquí están algunos datos para quien quiera profundizar.